dentro de las muchísimas cosas que me interesan está la relación entre las teorías y las prácticas científicas. En bioética, por ejemplo, qué hacen los sistemas teóricos o qué hacen los modelos respecto, o cuál es la relación de estos con los hechos en el mundo y cómo tomamos nosotros decisiones, un largo etcétera. Entonces, para no aburrirlos más, voy a entrar a por qué me interesó el tema de la medicina basada en evidencia. Eso es, grosso modo, la armadura del trabajo. Pues. La introducción, pues, la medicina basada en evidencia, en adelante me podré referir a ella como MBE, se tiene por muchos como un nuevo paradigma. A mí esto me pareció en el artículo original una especie de infomercial. Uno no puede saber lo que algo va a ser un paradigma, pero en fin. Término usado en sentido débil y que poco tiene que ver con ideas kuhnianas. De hecho, estrictamente hablando, no es un paradigma médico, es una herramienta con base en un modelo estadístico. La medicina basada en evidencia abarca un conjunto de evaluaciones entre las que se encuentran la calidad de los protocolos de investigación, las revisiones sistemáticas y los metaanálisis de grandes conjuntos de estudios aleatorizados controlados, que en adelante podré referir como RCTs, por sus siglas en inglés, Randomized Controlled Studies, por encontrarse así, descritos más frecuentemente. A pesar de que hay estudios sobre las características epistémicas de los RCTs y de la medicina basada en evidencia, y de que parece obvio que el conocimiento médico se basa en evidencia, la medicina basada en evidencia representa un encuadre muy restringido y muy específico de lo que cuenta como calidad de esa evidencia. Por otra parte, hay una relación epistémica problemática entre esas herramientas y su adecuación con la práctica clínica. El propósito de este ensayo es entonces exponer qué constituye la evidencia para la herramienta MBE y analizar la perspectiva de eliminar, como pretende la MBE, las intuiciones clínicas y la iatrogenia mediante herramientas estadísticas. La evidencia más temprana escrita de relaciones de eventos físicos y sociales viene de Mesopotamia, con los primeros registros de leyes, de medicinas y de augurios, cerca del año 2000 a.C., mediante listas sistemáticas de correlaciones de eventos en tabletas de arcilla. Sin embargo, el término estadística, del italiano statista o estadista, con el significado actual, tiene su origen en la Alemania del siglo XVIII para describir la ciencia del Estado, die Staatswissenschaft. El problema era aquí utilizar las estadísticas por parte del Estado para determinar cuáles eran los problemas que había que atender pertinentemente. Por otra parte, más recientemente, el programa Problem-Based Learning, aprendizaje basado en problemas, de la Escuela de Medicina de la Universidad de McMaster, hace fuerte hincapié en la bioestadística como el uso concienzudo, explícito y juicioso de la mejor evidencia actual para tomar decisiones sobre el cuidado de pacientes individuales. Además, la medicina basada en evidencia, para la medicina basada en evidencia, referida como, abro la cita, del Evidence-Based Medicine Working Group, el nuevo paradigma para la práctica médica desenfatiza la intuición, la experiencia clínica no sistemática y la racionalidad fisiopatológica como fundamentos suficientes para la toma de decisiones y refuerza el examen de la evidencia de la investigación clínica. Eso me parece ya lo suficientemente serio. Aquí desde su inicio encontramos una tensión entre las reglas formales de la evidencia en la evaluación de la literatura clínica y la racionalidad fisiopatológica, precisamente una forma intuitiva del juicio clínico, entre la medicina basada en bioestadística y la medicina basada en la experiencia personal. Entre las varias limitaciones de la medicina basada en evidencia, ¿acaso la más importante es que no puede desprenderse del elemento que trata de evitar, es decir, la subjetividad? La propia subjetividad de la medicina basada en evidencias tiene consecuencias.
La primera limitación es una contradicción. Por una parte, los estudios aleatorizados, controlados y la medicina basada en evidencia son el intento matemático más fuerte para evitar la subjetividad en la evaluación de la ciencia, el objetivo anunciado, y para estandarizar la investigación biomédica. Pero por otra parte, las recomendaciones que se hacen son producto de consensos entre expertos, con toda la subjetividad de esos comités. Y en la escala de valor de las recomendaciones, las opiniones de los expertos tienen poco valor, por lo subjetivo y lo poco o no revisable. Esta limitación es claramente axiológica, pues a pesar de la retórica que de la medicina basada en evidencia se dice del eufemismo estándar de oro y de términos cargados de valor como rigor metodológico o imparcial, que en inglés sería sin sesgo, unbiased, objetivo, etc., los metaanálisis sí requieren de juicios de valor, que son subjetivos, sobre la similitud de los ensayos clínicos, a eso entraré un poquito más tarde, y respecto de la calidad de cada uno de ellos. Entonces, para los grados de recomendación se aceptan opiniones de expertos previamente designados por consensos, pero el experto individual no afiliado a los paneles no puede, por definición, tener una buena opinión, una opinión sensata sobre un problema terapéutico. También hay sesgos de valor respecto de las publicaciones, su frecuencia, su velocidad, el patrocinio de algunos protocolos de investigación por la industria farmacéutica, la rapidez con la que estas publicaciones pasan el filtro de los pares, la frecuencia con la que son citadas y se repiten. Eso es un sesgo que quienes buscan en los metaanálisis de la medicina basada en evidencia frecuentemente no ven u omiten. Otra limitación metodológica es que los metaanálisis en que se basa recogen evidencia heterogénea, selectiva, y por tanto no dan cuenta de la evidencia. La medicina basada en evidencia requiere para la evaluación de las intervenciones terapéuticas que recomendará de revisiones sistemáticas de la literatura, pero estas revisiones son excluyentes y por tanto no altamente sistemáticas. La literatura que analiza comprende mayoritariamente publicaciones en inglés, y eso es un prejuicio común. Una petición de principio, pues suponer que solo estas tienen la calidad adecuada por sobre los protocolos publicados en otras lenguas y otros países. Aún otra limitación es que pretendiendo mayor validez empírica, solo toma en cuenta grandes estudios aleatorizados, controlados, multicéntricos, cuyos datos no siempre son comparables, de modo que hay que escoger con cuáles datos entre ellos se llevarán a cabo los metaanálisis, para que tengan alguna validez. Entonces, la evidencia analizada es altamente selectiva. Por ejemplo, en este estudio de 18 cohortes de metaanálisis de protocolos clínicos, que incluyó una evaluación empírica de la relación entre aleatorización y estimaciones de los efectos terapéuticos en 1.211 ensayos clínicos, se encontró que la falla en el uso de la correcta distribución aleatoria y en el ocultamiento de la distribución se asociaba con efectos en la estimación de los efectos, aumentos en la estimación de los efectos terapéuticos de hasta un 150% o más, pero también con disminuciones relativas de esos efectos de hasta un 90%, debidas a un peor pronóstico en los grupos seleccionados no aleatoriamente, comparados con los seleccionados aleatoriamente. Se encontró también una inversión de los efectos estimados o incluso ninguna diferencia en los dos brazos terapéuticos, y este es un análisis sobre metaanálisis. Es decir, las fallas en la ocultación adecuada de la aleatorización, en el cegar, en el blinding del esquema, para que ni los investigadores ni los participantes socaven la credibilidad, conduce per se a la distorsión de los efectos aparentes de las intervenciones terapéuticas, en cualquier dirección, hacia arriba o hacia abajo. Y esto causa que estos efectos parezcan mayores o menores de lo que realmente son.
Las distorsiones pueden ser incluso más grandes que el tamaño de los efectos que se intenta detectar y los factores pronósticos de los tratamientos son entonces mucho menos confiables. La medicina basada en evidencias tiene otras limitaciones problemáticas como herramienta. Una es la aplicabilidad, puesto que incluso metaanálisis con varias cohortes de estudios aleatorizados controlados revelan datos aplicables solo a poblaciones muy determinadas, consideradas en esos estudios o en esos estudios de estudios, y que pueden ser muy disímbolas unas de otras. Por ejemplo, muy alejadas genéticamente o lejos sencillamente de los centros de atención de primerísimo mundo y con una ínfima fracción del presupuesto, o simplemente donde no hay ni las tecnologías ni los equipos humanos entrenados para determinar ciertos procedimientos que se van a utilizar en los brazos que son analizados, ni los fármacos de última generación, ni los métodos para monitorear sus efectos. Es claro entonces que para la medicina basada en evidencia y las categorías de recomendación que de ella derivan, lo que cuenta son los resultados de estudios clínicos, que son adecuados si y solo si involucran, además de estadísticas, controles aleatorizados y se quita peso a los estudios no aleatorizados. El argumento fuerte de la superioridad epistémica de los estudios aleatorizados controlados es que resuelven el problema, esto me parece muy serio, es que resuelven el problema de factores desconocidos, esto es lo que dice John Worrell. Un estudio aleatorizado, cito, es supuestamente controlado para todos los factores conocidos y desconocidos. Fin de la cita. Veamos entonces esta pretendida superioridad epistémica para resolver los factores desconocidos. La medicina basada en evidencia y sus metaanálisis son constructos, son estudios de estudios. No tienen, repito, no tienen poder explicativo. ¿Qué dijo? No tienen poder explicativo. No pueden per se explicar la complejidad característica de los fenómenos biológicos. Irónicamente, son herramientas empíricas, pero no son explicativas de la multicausalidad desconocida de los fenómenos biológicos. Para explicar fenómenos complejos se requiere relacionar los estudios aleatorizados controlados con observaciones epidemiológicas, observaciones clínicas, histopatológicas, que no necesariamente son aleatorizados. Por otra parte, bien que los estudios aleatorizados controlados y los análisis de esos estudios proveen información sobre cadenas causales a manera de asociación, no por ello son constitutivos de teorías, ni por ello invalidan por completo en sentido popperiano las teorías existentes. De hecho, es poco lo que podrían invalidar. Por otra parte, una intervención puede tener buenos resultados en un grupo pequeño de pacientes sin que esto sea estadísticamente significativo, mientras que grandes series de pacientes pueden ser significativas por número, pero no por su calidad, no por el diseño, no por el rigor de la aleatorización, no por la rama que representa la hipótesis nula, no por las comparaciones que se hagan a través de varias intervenciones en un mismo protocolo, solo por los grandes números. Es importante entonces no confundir una herramienta, los metaanálisis, con un algoritmo, un esquema de flujo para la toma de decisiones. La herramienta depende siempre del elemento subjetivo del médico que la aplica. Esto es claro, en el ejemplo que voy a darles, del debate sobre la mamografía para la detección temprana del cáncer de mama, que se ha convertido casi en un dilema para las pacientes, sus médicos y para la misma medicina basada en evidencia. El problema consiste en hacer o no mamografías, y esto lo desataron Ole Olsen y Peter Götzsche, y que afirman que algunas cifras encontradas en sus estudios de varios metaanálisis, está aquí, existentes sobre mamografías, hubo exclusiones post-aleatorización, desequilibrios en las líneas de base de los estudios y atribuciones no ciegas de las causas de muerte. Ellos terminaron desechando todos los metaanálisis que hicieron, excepto
el de la Sociedad Canadiense del Estudio del Cáncer y un estudio de Malmo en Suecia. Olsen y Götze rechazaron esto, entre ellos el efecto estimado de la mamografía sobre la mortalidad general fue 0. Y nosotros prescribimos hacer mamografías prácticamente sin reflexionar. Esto se encuentra que el efecto de la mamografía sobre la mortalidad fue de 0 y en contraste la incidencia de mastectomías y tumorectomías fue un 30 y 40% mayor en los grupos de escrutinio que en los grupos de comparación en todos los estudios hechos después de 1970. En contraste, la Fuerza de Tarea de Servicios Preventivos de los Estados Unidos, la US Preventive Services Task Force, reportó una reducción de la mortalidad global, y este es otro sesgo, el término global, entre el 16 y el 23%. Por eso es que la USPSTF recomienda una mamografía de escrutinio cada año, 2 para mujeres de 40 años o más, indicando que como los estudios son subóptimos, la recomendación en cuestión es de grado B. O sea, no es el gran estudio perfecto aleatorizado, es un estudio de una pequeña corte y por eso se le da grado B. Pero por no dejar, quien quita y mejor sí, háganse una mamografía. La USPSTF presenta los argumentos de otra manera. No considera que el aumento de las cirugías sea un daño per se, sino que el daño es la ansiedad ante los resultados positivos. De hecho, argumenta que una posible explicación del aumento de cirugías sea el incremento de carcinomas ductales in situ detectados mediante mamografía, pero no lo demuestra. Por otra parte, la mayoría de las mujeres no ve la mamografía como un procedimiento diagnóstico que aumente el riesgo de sufrir una mastectomía, por lo que la completa seguridad del procedimiento diagnóstico a la luz de sus efectos sobre la decisión parecería entonces ilusoria. Si el riesgo no es inherente a la mamografía, sino a la decisión que se toma después de esta, de intervenir una paciente, entonces es de tipo 1, o sea, un falso positivo, en la interpretación de lesiones inexistentes en las imágenes que llevan a decidir una intervención. Y eso sin contar el riesgo global de la mastectomía, de mortalidad de mastectomía, sin tomar en cuenta, como estos no toman en cuenta, todos los brazos terapéuticos que siguen después de las operaciones. Uno de los preceptos de la medicina basada en evidencia es que las demostraciones científicas deberían reemplazar entonces las opiniones de los expertos. Sin embargo, en este debate está en juego precisamente la decisión de los expertos sobre lo que debiera incluirse o excluirse de la fuente de evidencia, con base precisamente en afirmaciones rivales sobre la competencia de las autoridades en cuestiones de metodología. Las interpretaciones de los RCTs no es fácil, y lo que está en juego es precisamente que la metodología científica tiene asunciones fundamentales que no se pueden probar. Ahora otro problema. La asociación de herramientas poderosas como la medicina basada en evidencia no justifica per se una creencia como sostienen sus partidarios incondicionales. Las cuantificaciones de frecuencias indican solo asociaciones de eventos, pero no explicaciones causales. Y esto me lleva, ya lo abordó el doctor Viesca hace un ratote, a Hume. El problema de Hume sigue vigente. Que desde Hume tenemos relaciones de ideas y cuestiones de hecho, y tenemos ciertas ideas por contigüidad, ¿no? Y tendemos a pensar que una situación o una relación de causa-efecto es que siempre que hay un evento A, se presenta un evento B. Y no vamos más allá, más abajo a buscar la causa verdadera. Nuestra noción de causalidad humeana, o la que preocupaba a Hume, es solamente una sucesión de eventos en el tiempo. Es decir, contigüidad y causación. Entonces, ¿qué entendemos por medicina basada en evidencia? ¿Es una herramienta intuitiva? ¿Es una manera económica de pensar? No mucho. Existen datos para cada decisión clínica cada vez que están disponibles o están disponibles cada vez cuando se necesitan. Se puede hacer medicina basada en evidencia en tiempo real, en la cama del enfermo, en la UCI, en el quirófano. Y si no se puede, entonces podemos confiar en nuestras intuiciones. ¿Y qué tal si tenemos las mejores intenciones y los peores argumentos?
¿Qué tanto una herramienta dice entonces la verdad? La aleatorización no es condición suficiente para que la medicina basada en evidencia refleje condiciones de verdad, ni garantiza la limpieza del protocolo, ni su valor epistémico. Este protocolo es sensacional. La expresión Randomized Controlled Trial es incluso un biombo seductor donde se proyectan sombras chinas, como estos efectos de la oración intercesora retroactiva remota en la evolución de pacientes con infección sanguínea. Estudio aleatorizado controlado, Leibovitch. Te lo tengo que platicar. Juntan un montón de estudios aquí entre el 90 y 96. 3.393 pacientes con una septicemia. No sé si se puede enfocar ahí bien. Grosso modo la mitad, 1.691 fueron aleatorizados en el grupo de intervención y 1.702 en el grupo control. Ningún paciente fue perdido al seguimiento, ninguno se perdió. Los factores fueron similares de los grupos respecto a los riesgos principales, etc. ¿Qué fue lo que hicieron? Años después de las septicemias analizaron los estudios de estos pacientes y les rezaron. La mortalidad fue del 28.1% en el grupo de intervención, a los que sí se les rezó, y 30.2% en el grupo control, para una diferencia del 0.4%. Analizaron también la estadía en el hospital, la duración de la fiebre, etc. Y aquí están los parámetros que ellos encontraron. Entonces, ellos discuten que la oración intercesoria retroactiva remota se asoció con una estancia más corta en el hospital y una menor duración de la fiebre en pacientes con una septicemia. La mortalidad fue menor en el grupo de intervención, es decir, en el grupo a quien se le rezó a posteriori, pero la diferencia entre los dos grupos no fue significativa a final de cuentas. Entonces, concluyen que se requería un grupo más grande de septicemias para rezarles a posteriori, post-hoc, para ver si anterior. Y aquí esto desató una discusión fuerte porque decían, bueno, si Dios ya sabe que tú le vas a rezar delante, pues se anticipa a tus necesidades y hace que les vaya mejor porque Él prevé que tú les vas a rezar. Entonces te ayuda incluso a hacer tus protocolos. Pero si la aleatorización entonces no es condición suficiente para reflejar la condición de verdad, también es de cuestionarse si es condición necesaria. Si es verdad que no podemos tener evidencia genuina a menos que ésta haya sido validada mediante un protocolo adecuadamente aleatorizado. La medicina basada en evidencia no da cuenta del fenómeno biológico que el médico tiene frente a sí cada vez que evalúa a un paciente y un acto médico. Por eso es importante diferenciar lo que la medicina basada en evidencia es y lo que no es. Por una parte, los estudios aleatorizados controlados y la medicina basada en evidencia son el intento matemático más fuerte, dicen sus proponentes, para evitar la subjetividad en la evaluación de la ciencia, el objetivo enunciado, y para estandarizar la investigación biomédica. Los RCTs intentan limpiar al máximo y acercarse lo más posible al extremo de la cola en las gráficas, pero la medicina científica no es todo lo aséptico y puramente lógico que los positivistas hubieran deseado. Aunque los procesos de descubrimiento y de diseño de protocolos no están libres de imprecisiones, intuiciones y elementos de juicio, no por eso dejan de ser científicos. Por otra parte, la medicina basada en evidencia no es una herramienta de descubrimiento científico, ni es una herramienta diagnóstica. Es una herramienta de justificación de tecnologías terapéuticas, es una herramienta pragmática que dice que ciertas cosas funcionan, pero no dice cómo funcionan. La medicina basada en evidencia puede favorecer un cúmulo de observaciones en detrimento de un razonamiento causal, pero sí puede, en cambio, ser una herramienta epistemológica, no todo está perdido, cuando los protocolos de los RCTs y los metaanálisis son a la vez analizados y disecados, es decir, cuando se les hace ingeniería inversa. Si en la medicina basada en evidencia los metaanálisis combinan los resultados de RCTs de diferente calidad para producir recomendaciones generales, entonces su validez
siempre es un problema serio. La validez externa de la medicina basada en evidencia depende de la aplicabilidad de los resultados a nuevos casos, de que las aserciones causales puedan ser exportadas a una población blanco fuera de las condiciones ideales a las que apuntaba el protocolo. Eso es algo que ha estudiado recientemente y a lo largo de muchos años Nancy Cartwright. Esta cita sobre todo sobre si los RCTs son el estándar de oro, pero tiene dos libros sensacionales. Uno es Cómo es que las leyes de la física mienten, y otro es El mundo moteado o el mundo manchado. Una mini digresión: cuando nos enseñaron física en los laboratorios, nos aprendimos las fórmulas, la masa por aceleración, todas esas cosas. Pero hay que tomar en cuenta que el mundo real, masa por la aceleración, se confronta además con la fricción, la dirección del aire, las temperaturas. Esos son modelos ideales, probablemente o seguramente en el vacío. Y el ejemplo real, que no hace Cartwright sino Otto Neurath, es el de un billete arrugado en la plaza de San Esteban. Aquí podemos ir en el Zócalo, un billete de 200, que ustedes van persiguiendo con su tableta llena de fórmulas, corriendo para saber dónde cayó, y entonces al llegar a la bandera alguien lo pisa y dice: yo lo vi primero, porque ustedes van siguiendo las fórmulas digamos en una manera ideal, no en tiempo real, bajo situaciones reales. Algo parecido le sucede a la medicina basada en evidencia. Entonces, esta validez externa depende de la aplicabilidad de los resultados, y entonces hay una tensión entre la validez interna y la validez externa. Es decir, la interna está sujeta, irónicamente, a juicios de expertos, y la externa está sujeta ¿a qué? Al éxito terapéutico en cada individuo. Para que la medicina basada en evidencia tenga validez como herramienta, se requiere un entendimiento profundo de los mecanismos estudiados en los protocolos, de manera que sean extrapolables a la población general. Ejemplo de esta validez problemática, que es también objeto de mi estudio, puede ser la detección del gen BRCA1 en diferentes poblaciones y grupos étnicos de mujeres, para poder asegurar qué tan grande es la probabilidad y en qué tiempo de que una mujer desarrolle cáncer de mama o cáncer de ovario. ¿Qué tan grande es la probabilidad? Pero por otra parte, precisamente esta agregación de resultados de estudios heterogéneos es al mismo tiempo fuente de problemas para emitir recomendaciones generales con la mejor evidencia disponible. Y por otra parte, las guías prácticas o recomendaciones son una camisa de fuerza para el pensamiento clínico, que ha adquirido con el tiempo, desde el cenit de la medicina basada en evidencia, una reputación de insuficiente por lo intuitivo e impreciso por lo subjetivo. Pero, ¿qué tan cierto es eso? La validez de la medicina basada en evidencia para una población general es entonces un reto para el juicio del médico, como también el juicio clínico de quien ejerce en otro entorno, un país diferente, diferentes grupos étnicos, diferentes recursos. Es la prueba última de validez, el que la recomendación sea convincente en ese entorno y que produzca resultados favorables el mayor número de instancias posibles. Ahora bien, todo lo que la investigación, o mejor dicho, el modelo biomédico o el modelo de la medicina basada en evidencia puede tener de científico, de positivista duro, en fin, encuentra su contraste, como ya vengo anticipando, en lo que la práctica médica al lado de la cama, la clínica, la kliné, la cama en griego, tiene de arte. El arte de extraer e interpretar información precisa de los enfermos para hacer inferencias diagnósticas acertadas. En la década de los 70 y 80 estuvieron en boga el modelo y el término biopsicosocial de George Engel, en un artículo que publicó en la revista Science, The Need for a New Medical Model, A Challenge for Biomedicine, en 1977, como un intento de mejor entendimiento de la enfermedad. Término y modelo gradualmente se fueron diluyendo ante el deslumbramiento, se diría, de los modelos posteriores y de las promesas, por cierto, no infundadas, de nuevas tecnologías. Pero lejos de ser la sencilla reducción de los elementos que pueden componer un síndrome, el arte implica la interpretación del otro, del cuerpo ajeno, de su personalidad, de su propia interpretación de su enfermedad, de su historia clínica, y también de su historia, en corto, de su circunstancia, como habría dicho Ortega y Gasset,
Y es desafortunado que tanto el modelo como la consideración de la circunstancia hayan caído en desuso. La circunstancia del enfermo es parte fundamental de la medicina, para la cual no hay normales, no hay constantes, sino rangos, diré provisionalmente, que todo en la circunstancia entonces es variable. Pero ahora voy a situarme del otro lado. Es muy fácil culpar a la medicina basada en evidencia de una serie de fracasos. Es culpar al martillo por los errores del brazo que lo impulsa. Es la destrucción de un modelo convertido en bruja por un maleus maleficarum. Bien que la pretendida impersonalidad de la medicina basada en evidencia parece a veces una actitud de alejamiento de académicos y científicos duros, su aplicación sin juicio es también una falla de los sistemas de atención en salud y sus burócratas que quieren reducir los problemas a números en vez de ampliarlos a investigaciones de campo, a diagnósticos de los problemas sociales que influyen en la salud de una población. Y de entonces a las conclusiones. Y este es otro estudio sensacional. El uso del paracaídas para prevenir la muerte y el trauma mayor relacionado con el reto gravitacional. Revisión sistemática de estudios aleatorizados controlados. Este estudio es sensacional. Para determinar si los paracaídas son efectivos en prevenir trauma mayor que se relacionado con el reto gravitacional. Estos cuates hicieron una revisión sistemática de estudios controlados. En Medline, en la Web of Science, ahí los tienen. Mostrando los efectos del paracaídas en una caída libre. No es cuento, está publicado en el British Medical Journal, esta es la cita, no tienen por qué creerme, no soy sacerdote, ahí está la cita. Hicieron un score ahí y dicen, la medida mayor de trauma, la muerte o trauma mayor definida como el daño severo y en un score mayor de 15 puntos. Para hacerles ese cuento un poco corto, el chiste breve se dice que es mejor, fueron incapaces de identificar ningún estudio controlado, aleatorizado, de la intervención con paracaídas. Por lo tanto, concluyen que todos los estudios no son buenos porque falta la rama control, que no deja de tener problemas éticos. Entonces, con las intervenciones que se requieren para prevenir la caída y tal, con todo y la patología que pueden implicar los paracaídas o una caída con paracaídas, como los esguinces de tobillo, el enredarse con las cuerdas, hay gente que se atora de cabeza en un árbol, algún estrangulado habrá habido, siguen siendo intuitivamente lo mejor que tenemos contra la caída libre, pero no es un estudio controlado. Bien. Si se asume entonces que la medicina basada en evidencia que se desprende de los metaanálisis de los RCTs es el estándar de oro, la referencia con la que se comparan los estudios no aleatorizados, esa referencia no está exenta de problemas ni de fallas, por lo que no puede asumirse que se conocen los efectos verdaderos de una intervención o que las estimaciones que derivan de estudios aleatorizados se acercan más a la verdad. Los metaanálisis no ven lo que no vemos, sino lo que escogemos para iluminar. Aun cuando el riesgo de error por sesgo o azar sea pequeño, siempre hay que usar el juicio antes de aplicar los resultados en el paciente individual. Mediar entre la evidencia estadística que se tiene en mente y la evidencia clínica que se tiene enfrente. Cada enfermo puede ser un cisne negro. Dije antes que la medicina basada en evidencia no es una herramienta diagnóstica. La inhibición misma de la subjetividad en la evaluación puede restringir la creatividad en la integración de signos y síntomas para interpretar los procesos patológicos. Puede limitar la agudeza del ojo clínico y adaptar una terapia determinada a las necesidades de un paciente concreto con tal de basarse exclusivamente en esas evidencias. Y aquí entonces entramos otra vez a Hipócrates y algunos de estos aforismos. El arte es a través de la tríada. No hay medicina basada en evidencia sin enfermos que proveen la evidencia. Y entonces aquí la discusión a mí me parece un poco ociosa de tecné y arte, y, en fin, técnica, ¿no? El arte es una serie de habilidades, no solamente lo que vemos, una serie de habilidades, de intuiciones que desarrollamos, ¿no? Y entonces dice esto, ¿no? Tecné dia trion, son tres, ¿no? Tonosma, kai, nosmeon, kai y etros. O sea, falta una, falta todo. No hay un triángulo que no tenga tres lados.
La medicina científica no debiera estar peleada con la buena práctica médica. Querer hacer una distinción minuciosa entre la ciencia médica y el arte de practicarla, me parece, acabo de decir que es ocioso, pero sí es importante señalar otro problema que frecuentemente imposibilita su aplicación: la disponibilidad de recursos que evalúa. Por todo esto, en buena parte del mundo no pasa de ser una curiosidad poco aplicable, a pesar del más fuerte compromiso del médico clínico. Pareciera entonces que la medicina basada en evidencia fuese solamente un producto de investigadores para investigadores. Otro problema epistémico digno de tenerse en cuenta es que la inhibición de la subjetividad en la evaluación restringe la creatividad en la integración de signos y síntomas para interpretar los procesos patológicos. De este modo, la medicina basada en evidencia restringe la construcción del conocimiento clínico, quien tiene que ajustarse a un aplicar de la evidencia si y solo si el paciente presenta una serie de signos y síntomas determinados, escogidos por consenso de expertos. De no hacerlo, el síndrome no se integra, lo dijo la doctora Mariblanca hace un ratote. El síndrome no se integra, no se construye, no califica para tratamiento. Usada de este modo, la medicina basada en evidencia empobrece las destrezas diagnósticas de quienes la usan irreflexivamente como receta.